darle amparo y lograr que estos finalmente nombraran a un nuevo papa. Y ya para el 1796 se nombra entonces a Pío VII como el nuevo papa de la Iglesia católica. Claro, ya Napoleón estaba también teniendo gran éxito con su consigna política y de conquista, y finalmente, una vez Napoleón sube al poder, firmó el concordato con la Iglesia católica, y desde luego, una vez firmado el concordato, ahora aquello que había sido contienda, aquello que había generado batalla, en alguna medida se aplacó. Napoleón decidió no pelear contra la Iglesia católica, simplemente dijo, mira, mis metas son mucho más amplias, lo que yo persigo es mucho más ambicioso que detenerme a pelear con la Iglesia católica por las cosas que ellos postulan, por las cosas que ellos creen. Así que Napoleón lo que hizo fue utilizar a la Iglesia católica en alguna medida, cuidándose sobre todo del prejuicio político que ya se estaba desarrollando, que creaba cierto malestar y cierta incomodidad con la mentalidad religiosa católica. Así es que hace el concordato con la Iglesia. De hecho, en el 1804 Napoleón decide asumir un nuevo nombre como gobernante, y decide ahora llamarse emperador. Y para llamarse emperador, entonces el Papa viajó a París desde Roma, llega a París en el 1804 para de esta manera declarar a Napoleón emperador de Francia. Pero desde luego, cuando el Papa está en su ceremonia, investir a Napoleón con la corona era como en alguna medida decir, si yo te invisto, yo tengo entonces un prestigio y una autoridad sobre ti. Y desde luego, como Napoleón estaba jugando políticamente y manejando políticamente la situación, optó entonces por dejar al Papa hablando, y mientras el Papa hablaba, él fue y agarró la corona y él mismo se la puso. O sea, no voy a dejar bajo ninguna circunstancia que venga el Papa y me la ponga, pues si me la pone me va a pasar finalmente la factura. Claro, Napoleón tenía otros planes una vez declarado emperador. Es que su meta también estaba en conquistar a Italia. Así que ya para el 1805 Napoleón se proclamó rey también de Italia. Y desde luego, cuando se proclama rey de Italia, va donde Pío VII y se le hace informar que él tiene que admitir que el papado va a estar por debajo de la figura del emperador, y el papado no está dispuesto a negociar tal cosa. Por lo tanto, los franceses llegan a Roma, y cuando los franceses llegan a Roma, el Papa Pío VII dice, cuanto francés venga aquí a tratar de sacarme, yo lo que hago es que lo excomulgo y deja de ser católico. Y desde luego la mentalidad del político, digo, pues no hay problema, tú nos excomulgas y nosotros te desterramos. Y a la larga eso fue lo que hicieron, agarraron a Pío VII y lo desterraron. Claro, Pío VII era, por lo menos yo lo considero, una persona de unas convicciones bastante límpidas. La historia lo presenta como un hombre que perdonó a la milicia francesa en esa gesta de desterrarlo. Y no solamente eso, sino que cuando los ingleses vencieron a Napoleón,
Pío VII se acercó a los ingleses para pedirle que hicieran un trato digno, trataran de manera digna a Napoleón, dada la circunstancia de que era un emperador. Lo que hace entender es que en la naturaleza, ¿no?, a pesar de toda la fuerza de la estructura religiosa del catolicismo, en este Papa había ciertas virtudes, ¿verdad?, que uno puede mirar y admirar de él. Pío VII muere en el 1823, 2 años después de Napoleón. Y desde luego, una vez muere Pío VII, adviene al papado el Papa León número 12. Y este Papa prácticamente reinó en completa paz. No hubo eventos bélicos que le afectaran tanto su trabajo y su influencia papal. Pero desde luego la influencia de la Revolución Francesa seguía creciendo y seguía desarrollándose a tal punto que el conservadurismo político y teológico católico en alguna medida empezó a ver esa influencia como, si no puedes contra el enemigo, entonces busca las maneras de unirte, busca las maneras de ver cómo puedes integrarte a ese concepto, que yo creo que fue uno de los graves, bueno, no, tal vez no grave error, sino de las incapacidades que tuvo el catolicismo de ese momento. El catolicismo de ese momento le fue muy difícil poder manejar toda esta nueva influencia de transformación social, de transformación política, de transformación filosófica, inclusive religiosa, y por lo tanto perdía más terreno, porque al protestantismo se le hacía más fácil poderlo manejar. Desde luego aparece un individuo dentro de la Iglesia Católica llamado Félicité Robert de la Manèz. Este hombre entendía que de alguna manera la Iglesia podía manejar con cierta efectividad toda esta transformación social que se estaba dando. Claro, él condenó los intentos de Napoleón por gobernar sobre la Iglesia. Él decía, no, nosotros no podemos permitir que Napoleón gobierne sobre la vida de la Iglesia, pero a la misma vez le recomendaba a los católicos que, mira, vamos a lanzarnos en pro de la libertad política, con el apoyo y con la dirección del papado, porque a lo mejor se logra más, decía él, a lo mejor se logra más y se logra de manera más efectiva, no ponernos en una postura rígida, sino más bien en una postura donde decimos, ok, pues vamos a trabajar con ustedes, y dentro de ese proceso de trabajar con ustedes a lo mejor logramos cosas mucho más efectivas dentro de esta cosmovisión social y política que se estaba dando. Él planteaba inclusive que el Papa debía apoyar la libertad de prensa, y lo señalaba con mucha vehemencia, y decía, mira, si nosotros apoyamos la libertad de prensa, probablemente podemos convertir a la prensa en un aliado a nosotros, y de alguna manera podemos hacer que nos vean con empatía y que nos vean con simpatía. Y por el otro lado, si eso es lo que quiere el pueblo, si eso es lo que quiere la gente, si eso es lo que quieren los gobiernos, pues entonces vamos nosotros a presentarnos al pueblo como vanguardistas de este nuevo orden que se está tratando de establecer, que se está tratando de imponer. Y desde luego así la Iglesia no se ve como una retrógrada que está tratando de mantenerse en cosas del pasado que a todas luces se veían que iban a desaparecer.
Y decía, la gran ventaja que vamos a tener si asumimos esta estrategia es que la Iglesia, ganándose la empatía de la prensa, ganándose la simpatía de los gobiernos, ganándose la simpatía de la gente que no nos quiere, de la gente que está loca por salir de nuestra imposición, tal vez nosotros podemos reclamar nuestro lugar dentro de este nuevo orden que se está desarrollando. Y llegó un momento donde los planteamientos de Lamennais fueron empáticos para la Iglesia Católica. Yo creo que las recomendaciones que él estaba haciendo, las recomendaciones que él estaba dando, eran a todas luces recomendaciones que a la Iglesia le convenían, a la Iglesia Católica le convenía en ese momento, porque donde quiera estaba la Iglesia Católica, el informe que daban era de pérdida, estamos perdiendo, la gente está reaccionando en contra nuestra, los gobiernos están reaccionando en contra nuestra, nosotros estamos perdiendo. Pues cuando Lamennais le presentó esto, fíjese que él era un sacerdote simple, pero en el momento en que lo presentó se llegó a pensar que él podía ser declarado hasta cardenal, porque obviamente, mira, este es un hombre que está, por lo menos está presentándonos una idea para manejar toda esta situación. Pero cuando trató de reconciliar al papado, Lamennais, que ya era visto con buenos ojos por el papado, pero cuando él trató de reconciliar al papado con el liberalismo político que existía, perdió el apoyo de Roma, quien todavía temblaba ante las experiencias críticas y dolorosas que había tenido con la Revolución Francesa. Decía, espérate, nosotros nos vamos a meter en la boca del lobo y nos vamos a declarar empáticos con el lobo y vamos a empezar a entrar en unos acuerdos con ellos donde vamos a estar cediendo. Y si en lugar de conseguir y lograr empatía con ellos, nos reducen y nos drenan y nos minan y nos hacen desaparecer. Así que la tesis de Lamennais no fue aceptada, y desde luego cuando él intentó convencer, en este caso al Papa Gregorio XVI, el Papa, cansado de los planteamientos de este sacerdote Lamennais, lo que hizo fue que preparó 2 encíclicas donde condenó todos los ofrecimientos que Lamennais hizo, y le hizo saber que eran inaceptables para la Iglesia. Y desde luego Lamennais lo que hizo fue que abandonó la Iglesia, y no solamente abandonó la Iglesia, sino que muchas personas que le seguían, que le admiraban, llana y sencillamente se fueron con las ideas que él estaba presentando, y desde luego en algún lugar estas ideas iban a tener cierto efecto positivo, y a la larga entre los postulantes de la democracia, las ideas de Lamennais empezaron a tener su espacio. Mientras esto se daba, toda esta situación se estaba dando, en Italia iba aumentando el sentimiento nacionalista, con el sueño que todo movimiento nacionalista provee, ¿no? El sueño de una unidad de todas estas pequeñas islas, ¿no? que tiene Italia. Y desde luego entendían que el papado era posiblemente el mejor instrumento para lograr esa unidad. Pero volvemos de nuevo, la Iglesia Católica en ese momento estaba llena de temores, estaba llena de inseguridad, llevaba ya más de un siglo recibiendo golpes y teniendo pérdidas, y no pegaba una. Por lo tanto, ellos temían a que entraran dentro de ese proceso y por el otro lado tuvieran que enfrentarse a todos aquellos otros gobiernos europeos